Hermanos, muy buenos días. Hoy, domingo 29 de septiembre del 2020, y el tema que tenemos para hoy es los dones espirituales. ¿Qué es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor, o qué es lo que enseña la palabra del Señor acerca de los dones espirituales? Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por este momento, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, y que tu palabra, Señor, pueda llegar clara a nuestros corazones, a nuestras mentes, Dios. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en un culto de adoración en nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, la palabra del Señor, la Biblia, nos enseña que Dios ha dado a todo creyente un don especial para equiparlo para algún ministerio. Yo diría que es una capacidad que da el Espíritu Santo al creyente y que lo da por gracia. ¿Cuándo pasa esto, hermanos? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Él nos da esa maravillosa vida eterna y nos da dones espirituales para usarlos en el ministerio. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8 se nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hermanos, con alegría, dice la palabra del Señor. Efesios 4, versículo 12, nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos tenemos dones especiales que sirven para equipar, proveer y dotar al pueblo de Dios. Los dones, hermanos, nos permiten explicar la verdad de Dios. Entre estos tenemos exhortación, palabras de sabiduría y palabras de conocimiento. Después, hermanos, existe una categoría de dones de servicio para impulsar la obra de Dios. En esta categoría de servicio está ayudas, liderazgo, administración, dar y ofrendar, mostrar misericordia, fe y hospitalidad. Por último, hermanos, tenemos los dones de señales para establecer la autoridad de Dios. Estos dones de señales, ojo, fueron antes que la palabra de Dios quedara terminada. De modo que cuando un hombre de Dios hablaba, se podía autentificar su mensaje mediante obras milagrosas del Espíritu Santo, que fueron dadas para ese tiempo en particular. No confundamos, estos dones de señales fueron lenguas, interpretación de lenguas, obras milagrosas y sanidades. Hermanos, los dones del Espíritu son distintos, ojo, a las capacidades naturales que el creyente puede tener. Tenemos que entender que cuando es un don de Dios, no es necesariamente nuestra capacidad natural. El don de Dios y la capacidad natural que tenemos
son dos cosas diferentes. Por ejemplo, las personas que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador, ellos tienen capacidades naturales, ¿verdad? Así que un don espiritual no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que una capacidad natural, porque todos tenemos capacidades naturales, seamos creyentes o no. Pero cuando nos convertimos, cuando pasa eso maravilloso en nuestras vidas, que el Señor nos salva, el Señor Jesucristo, por su sangre, nos salva, hermanos, nos da una capacidad especial para el ministerio. Muchas veces esa capacidad sigue en las mismas líneas de nuestra capacidad natural. Pero hermanos, yo he visto muchas situaciones donde una persona recibe ese don de Dios en su conversión, que es totalmente diferente al que uno jamás hubiera imaginado. Es asombroso, porque uno nunca hubiera adivinado que puede hacer esas cosas esas personas, como predicar el Evangelio, como salir a las calles, si muchas veces nunca ni siquiera hablaba con las personas, pero el Señor nos da ese don para poder predicar también el Evangelio. Y pienso, hermanos, que Dios lo hace a fin de demostrarnos que el don viene de Él y que no es simplemente una mejora de nuestra capacidad. Los dones son diferentes a los frutos del Espíritu. No olvidar, los dones son diferentes a los frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu son cosas diferentes. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Pero ojo, esta lista tiene que ver con nuestra actitud. Porque cuando recibimos un don, tenemos una capacidad especial. Dios da el don y luego nosotros ejercemos ese don con el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo, si yo tengo el don de misericordia, yo ejerzo ese don con el poder del Espíritu de una manera fructífera. Y yo, hermanos, muestro amor, muestro bondad, ternura a la persona en quien estoy yo ministrando. No olvidar eso. Es la soberanía de Dios la que determina los dones. Si somos creyentes, hermanos, tenemos por lo menos un don. Nos gustaría tener, hermanos, varios dones, pero Dios es el que entrega los dones. De repente quisiéramos tener el don de liderazgo, el don de señales milagrosas, lo que sea. Pero Dios da esos dones a sus hijos de acuerdo a su voluntad. Y si alguien dice, ¿por qué hace eso? Recuerde, hermanos, recuerde, Él es Dios. Él hace las reglas. Él determina lo que va a hacer. Hay un pasaje bíblico en Isaías que dice, ¿acaso la vasija le va a decir al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Nosotros no tenemos ningún derecho a cuestionar a Dios en su divina soberanía a repartir dones. Debemos, hermanos, cooperar con Él, comprender que Él conoce el fin y conoce el principio. No olvidar que el Espíritu Santo es quien reparte los dones y todos para la gloria de Dios. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y nos ha equipado por lo menos con un don.
Vamos a ver en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la palabra del Señor. Y 1 Pedro 4:10 nos dice, cada uno, según el don que le ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estos dos pasajes, hermanos, notemos la expresión que dice cada uno, toda persona que está hoy en la iglesia, hermanos, tiene un don del Espíritu. Hermanos, el mayor gozo que jamás tendremos los creyentes es que estemos ejerciendo el don, ese don divino que Él, nuestro Dios grande y poderoso, nos ha dado. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Por qué el Señor Dios nos dio esos dones? El propósito de los dones es equipar a los creyentes. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 11, versículo 12. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Efesios 4:16 nos dice de que en todo el cuerpo, hermanos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que nos quiere decir, hermano, estos versículos? Que si todos en la iglesia trabajamos juntos, si yo estoy ejerciendo mis dones y todos estamos ejerciendo nuestros dones, eso, hermanos, edifica el cuerpo. Y al ser edificado el cuerpo, todos estaremos firmes. Cuando el viento sople, hermanos, no seremos desarraigados. Y finalmente, para poder terminar, los dones son para la exaltación de Cristo. ¿Cuál es la meta última de todo esto? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? La iglesia nació para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Aquí está el propósito, atentos, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál es el propósito de usar todos nuestros dones al servicio de nuestro Dios? Porque ahí está Dios. Ahí está Dios Todopoderoso en el cielo, mirando desde su balcón, hermanos, observándonos como iglesia. Cuando nos ve a todos, y esa es mi oración, cuando nos ve a todos ejerciendo nuestros dones y ministrando en el cuerpo tal como nos ha llamado a ser, Él es glorificado. Amén. Él reciba siempre el honor y la gloria y la bendición. Como sabemos, hay mucho orgullo, hermano. Hay mucho orgullo a veces en nuestros corazones, en todos nosotros. A veces incluso cuando estamos haciendo algo para Dios, nuestro orgullo se mete por ahí y lo arruina todo. Permítame decirle algo. Simplemente porque el Señor nos ha dado un don, o porque el Señor te ha dado dones, eso, hermanos, no nos hace espiritual. Ojo, entiendan bien lo que les quiero decir con mucho amor.
quiero que podamos ver en la palabra de Dios para que me puedan entender a dónde voy. Miren lo que dice 1 Corintios 1:7. Ahí está el apóstol Pablo, está hablando a los creyentes de Corinto. Y miren lo que les dice en cuanto a los dones que ellos tenían. Leemos la palabra de Dios. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. ¿Captan, hermanos, lo que está diciendo el apóstol a la iglesia de Corinto? Ellos dicen que tenían, hermanos, todos los dones. No les faltaba ni uno. Esa iglesia de Corinto debería haber sido un cuerpo de Cristo de creyentes verdaderamente espiritual, pero no. Era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Miren lo que dice 1 Corintios 3:3. Porque aún dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunto, ¿era espiritual la iglesia de Corinto? No, hermanos, eran carnales, tenían todos los dones y eran carnales. Pablo les dice eso. Así que espiritualidad y dones, ojo, no son sinónimos. No son sinónimos. A todos se nos ha dado un don espiritual. Pero si no andamos como el Señor Jesucristo manda en su palabra, podemos ser tan carnales como cualquier persona en el mundo, hermanos. Hay que recordar eso. Necesitamos capacidades dadas por el Espíritu y los dones dados por el Espíritu. Pero más importante es que tengamos vidas controladas por el Espíritu. No olvidemos eso. Debemos venir con una actitud humilde ante Dios y Él nos mostrará su voluntad para nuestra vida. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder ver nuestra vida, Señor. Darte las gracias por los dones espirituales que nos has dado, pero permite que podamos entender, Señor, que lo más importante es llevar una vida agradable a ti y también poder ejercer los dones en tu iglesia. Para eso tú nos has dado. Gracias, Padre, por este momento, y en el nombre que es sobre todo nombre oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, muy buenos días. Dios nos bendiga.